8 de la mañana, 6 minutos. Continuamos con el presidente de la República. Vamos a destinar este último segmento del programa para hablar de economía, pero antes, presidente, me ha llegado un mensaje de algún televidente, de algún oyente que está atento al programa y dice, pregúntele al jefe de Estado, pregúntele al presidente si va a jugar fútbol en Guayaquil en un evento de solidaridad, de apoyo social. ¿Y con qué número va a jugar? ¿De qué posición va a jugar? Si va a ir por derecha o por izquierda, señor presidente. Usted es medio patojo para el fútbol. ¿Ah? Gracias. No, con todo respeto nuevamente. A ver. Ahora va a decir que no. Mañana hay un partido de la amistad, algo así se llama, en solidaridad, por la fiesta de Guayaquil, con grandes figuras actuales y ancianas del fútbol ecuatoriano internacional. Me han pedido que juegue, pero tengo que pensarlo. Yo tengo lesionadas las dos rodillas, ¿no? Pero jugaba por el lado derecho, imagínese. Era marcador derecho, back centro o 5. De esos volantes mentirosos, ¿no? Que entraban por la izquierda, pero luego se entraban a la derecha. Volante contención era, ya. Siempre defensa. Volante contención, back. Guayas ha dicho que usted juega de 9. Algunas veces. El otro día en el programa de nuestro compañero Víctor Morales en el campeonato. Sí me estoy colocando de 9 porque como presidente me hacen bastante espacio, entonces sí puedo meter gol. Pero usted lo que hace es meter goles. No ha sido mi posición tradicional, siempre he jugado de defensa. De defensa. Sí. Sosteniendo a los rivales, ¿no es cierto? Defendiendo los intereses del equipo. Sí. Ahora, en eso, por ejemplo, esa vinculación suya, esa cercanía con el Emelec, ¿usted cree que como presidente de la República ya es presidente de todos, ¿no es cierto? ¿Por qué ese tipo de situaciones? ¿No le generan complicaciones, presidente? Pero déjeme decir una cosa André, chiquita, sin trascendencia, no importa. Pero le generan una imagen, ¿no es cierto? Pero qué imagen, o sea, como si soy presidente ya no debe ser mi equipo favorito Emelec, mi cantante favorito Alberto Cortés. Debo cambiar de preferencia. Es el presidente de todos los ecuatorianos. Y entonces por eso no voy a tener preferencias deportivas, artísticas. Es una barbaridad. No, ese es un derecho con que usted... todo respeto, con absoluto respeto también yo lo que digo es, ¿no le parece que debería ponerse por encima de todas estas cosas? Pero ¿cómo? O sea, decir, ya no soy partidario de Emelec, sino de todos los equipos. Por favor. Yo creo que por el contrario, la gente aprecia esa autenticidad. Porque si yo fuera un demagogo, diría que soy de Barcelona, porque sé que tiene más hinchada que Emelec no es campeón de la primera ronda porque el presidente es hincha, eso. Pero una campaña, Correa presidente, Emelec campeón. Vamos a ver eso. Vamos ahora a tratar asuntos económicos. Hay quienes señalan que, y el diario El Comercio lo publicó en días pasados, que se le estaba acabando el dinero de la caja fiscal. Y que usted entonces estaba ahora en la necesidad de conseguir recursos y que para ello, por ejemplo, había ya esta idea de provocar una reforma tributaria para obtener esos dineros. ¿Hasta qué punto la caja fiscal está controlada y usted tiene dinero todavía? Con todo respeto, Andrés, es otro problema de los periodistas. Confunden deseos con realidades. Desean muchos periodistas que se nos acabe la caja fiscal, parece que somos unos demagogos, populistas, imprudentes, pero no es cierto. Por el contrario, gracias a Dios creo que lo más duro de la crisis se ha superado. El precio del petróleo, que llegó a $17 en diciembre, se ha recuperado sensiblemente y estamos aumentando el PAI, el programa anual de inversiones. En los meses de junio y julio tuvimos problemas de liquidez, no es lo mismo problemas de solvencia, de liquidez. ¿Por qué? Por la recompra de deuda. Nuestro objetivo era comprar, como si hubiéramos considerado un éxito de recompra si logramos recomprar 75%. ¿Por qué? Porque esa era nuestra meta. Porque si teníamos el 75% ya bloqueábamos cláusulas contractuales que decían que con el 25% los acreedores podían demandar pago acelerado de la deuda, es decir, el pago de golpe. Entonces queríamos bloquear eso y queríamos comprar, o sea, nuestro objetivo era llegar a 75 puntos algo. Por bien servidos, digamos. Llegamos al 91%. Pero eso significa que tuvimos que desembolsar en pocos meses $900 millones. Teníamos previsto 400 millones. Obviamente no lo podíamos decir por estrategia de renegociación, pero teníamos una partida de 400 millones para recompra de deuda, pues nos quedamos totalmente cortos. Entonces eso creó cierta liquidez, por eso por primera vez en el mes de julio nos atrasamos un poco en salarios, lo cual me puso muy enojado, porque en lo último que hay que atrasarse en salario, prefiero atrasarme pese a todo el costo político en asignaciones a municipios, universidades, etcétera. Habían llamadas de efectivos de las Fuerzas Armadas que estaban atrasados. Les pido 1000 disculpas y no va a volver a suceder. O sea, lo último que podemos atrasar son los salarios. Esa es la mentalidad todavía de ciertos funcionarios de finanzas, ¿no? La variable de ajuste es salario. O sea, no atrasan transferencias corrientes, etcétera, sino el pago a la gente. Eso es imposible. O sea, lo primero, el pago a las personas. En todo caso, tuvimos problemas de liquidez por la recompra de deuda, pero por el contrario, ahorita las perspectivas fiscales son bastante buenas. Usted dice, tuvimos problemas de liquidez, no los vamos a tener. No, porque las variables, por ejemplo, de crecimiento económico proyectado, esas cifras del Banco Central. Pero no mezclemos las dos cosas, estamos hablando del sector fiscal.
y que era la pregunta, ya le va a responder su pregunta. Tiene la plata para todo lo Entonces, demás. incluso teníamos ya identificadas fuentes de financiamiento que se atrasaron un poquito, pero por ejemplo ya nos llegó el crédito del FLAR de 480 Ayer millones de dólares. anunció Enrique García de Son la 500 millones más. Momento que va a haber 500 millones Entonces más. hay Se habló de venta de futuros, o sea, petróleo a futuro. No. Venta anticipada de petróleo, exacto. que es una muy buena estrategia para... Pero se puede hacer, se hablaba de una operación con la China. Sí, claro. ¿Es claro. factible? ¿De cuánto estamos hablando, presidente? De unos $1.000 millones. ¿Y eso cubriría los problemas eventuales que tendríamos un gran colchón de liquidez? ¿Y las tasas de interés son adecuadas? ¿Cómo se produce? Sí, por supuesto, las condiciones son muy favorables. Usted se refirió a otros aspectos de la economía, como por ejemplo la tasa de crecimiento. Quiero decirle que con respecto al primer trimestre, y eso es lo importante, del 2008 hemos crecido 2%. Con respecto al último trimestre decrecimos, pero no es una muy buen indicador, porque el 2008 fue un año de gran crecimiento. Entonces lo importante es que usted, con respecto al mismo periodo del año anterior, esté creciendo, y la economía está creciendo. Espera, el desempleo ha bajado. Hablaba de 1.9 como proyectado, sin embargo, si lo comparamos con el que fue el año anterior, por la crisis mundial, por los factores que fueron, por favor, primero 2008 fue un año excepcional, claro. El año de mayor crecimiento no petrolero en los últimos también, ¿no? 25 años, sí, pero por ejemplo con Gutiérrez la producción petrolera aumentó 35% y los precios aumentaron gracias al OCP, ¿verdad? Y sin embargo la economía no creció como creció con nosotros. En todo caso, la economía no petrolera. En todo caso, le insisto, o sea, para la crisis que estamos viviendo y para lo que se piensa que va a crecer América Latina, que se cree que vamos a decrecer en América Latina, Ecuador va a tener un crecimiento positivo, pese a que fue uno de los países más golpeados por la crisis, porque a todos nos golpea la crisis en cuanto a pérdida de exportaciones, etcétera, pero a nosotros también se nos cayeron las remesas de migrantes. Argentina no tiene migrantes, o sea, no vive la remesa. Ecuador sí. Se nos desplomó el precio del petróleo. No. Colombia no tiene exportaciones petroleras, entonces no sufre por ese lado. Sin embargo, se recuperó el petróleo, por ahí tiene usted un respiro. Sí, pero el primer trimestre fue terrible. ¿Y las inversiones, presidente? Hemos reprogramado el programa anual de inversiones públicas. No, de inversiones públicas, pero en sector privado. Lea el informe de la CEPAL que se han cuadruplicado, pese a todo lo que dice la prensa, no es cierto. Yo le voy a preguntar. La inversión extranjera sigue viniendo al país. Acabo de recibir una delegación de la cifra que ya nos ofrecieron hasta financiar la refinería del Pacífico. ¿Cuál es la cifra de la inversión extranjera directa? Mire, cuantificar la cifra es complicado porque ahí hay problemas metodológicos que ya estamos revisando. Pero de acuerdo a la son unos $900 millones. 944 decía el último dato de Central a mayo. Pero yo le digo una cosa, en esa cifra también se contempla el dinero de las dos telefónicas privadas que invirtieron en un caso me parece 500 millones, otros pero es inversión extranjera. Pero no es escalonada esa inversión, no va llegando escalonadamente. Pero si está contabilizada es que ya llegó. Pero mire, está viniendo mucha más allá de eso, insisto, o sea, los coreanos ya hay una carta de entendimiento no vinculante, pero ya carta de entendimiento. Pero no son solamente para financiar refinerías promesas y no. Bueno, muchas promesas se han concretado. Coca-Cola, Sinclair, ya estamos negociando el contrato. Estamos hablando de $2.000 millones en financiamiento. La refinería del Pacífico serían como $8.000 millones. Ese es el proyecto más grande de toda la historia del país. Pero ese todavía está en pañales. No, ¿quién le dice, Gonzalo? ¿Por qué tiene esos prejuicios? Es que ustedes algunas veces le ruego investigar un poco concrete, ¿qué se ha hecho en el tema de la ¿Qué se ha hecho? Los estudios, pues. Si los estudios de algo así... 3 años, 2 años y medio en estudios, presidente. Bueno, eso duran 8 años, 10 años. Si estamos hablando de una petroquímica, la más grande tal vez del Pacífico Sur. El proyecto de inversión más grande de la historia de este país. El que le sigue es Coca-Cola, $2.000 millones. La refinería del Pacífico costaría $12.000 millones. ¿Usted sabe cuánto cuestan solo los estudios de ingeniería? $270 millones. Y seguimos avanzando en eso y ya se ha invertido cerca de 200 millones. Pero en estudios, algunos creen que el proyecto de refinería solo empieza cuando se empiecen a parar los tubos. Eso va a comenzar la obra física en junio del 2010. Pero se sigue con la ingeniería de detalle, con los estudios de impacto ambiental, con toda la logística, etcétera. Ya, una cosa sobre el tema económico.